Los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Insurgentes presentan fortalezas y debilidades del sistema educativo mexicano. ¿Qué fortalezas tiene el sistema educativo mexicano? Las fortalezas del sistema educativo mexicano estriban en que desde su surgimiento en 1857 ha tenido un sólido fundamento constitucional, sustentado por su bien organizado conjunto de normas, instituciones, recursos humanos y tecnológicos destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. No se trata de un sistema estático, sino en constante transformación. Esta transformación ha permitido que el SEM mejore el nivel de vida de muchísimos ciudadanos, integrándolos a una cultura laboral de bienestar social y desarrollo integral. Basándose principalmente en el artículo 3 de nuestra Constitución Política, el SEM ha logrado consolidar las siguientes instituciones que han colaborado al progreso y crecimiento nacional. Estas son la SEP, Secretaría de Educación Pública, institución que se encarga de administrar los distintos niveles educativos del país desde 1921, fecha en que fue creada. El CENTE, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, las bibliotecas enciclopédicas culturales, las campañas nacionales contra el analfabetismo, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, IFCM, Institución Nacional Indigenista, el INI, y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALETEG. Más recientemente, en los últimos 40 años, el sistema educativo mexicano ha creado organismos sobresalientes como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que fue creado en 1970, la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, que fue creada en 1978. En ese mismo año fue creado el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. En 1981 fue creado el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. En 1994, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL. En el año 2000 se creó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. En el año 2002, el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, COEVIT. Y en ese mismo año, 2002, se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. La mayoría de los mexicanos no se ha dado cuenta de estas fortalezas. ¿Qué opinión tiene la gente sobre las fortalezas del sistema educativo mexicano? Veamos algunos entrevistados. Yo creo que el sistema educativo mexicano, si alguna vez tuvo alguna fortaleza en sus inicios, poco a poco, en los últimos 50 o 60 años, fue decreciendo. Yo fui un buen estudiante en la primaria, me gustaba. Ahora veo que las primarias, y desde hace mucho tiempo, no cumplen con los requisitos necesarios para que los alumnos salgan bien preparados de la primaria. Entran con muchas deficiencias a la secundaria y no se diga a la prepa. Y eso se debió, ese declive en la calidad de la educación se debió a que los sindicatos cayeron en manos de gente ambiciosa que en lugar de dedicarse a proteger los intereses de los maestros, se dedicaron a hacer negocios con la educación. Por eso obtuvieron tanto poder. Pero en los últimos, digamos, en estos primeros años del siglo XXI,
empezaron a escucharse muchas voces que había que hacer algo con la educación para salir de este atraso que estamos casi en los últimos lugares de la educación mundial. Y para tener una educación de primera clase se tenía que hacer una reforma, al grado de que estuvieron muchos de acuerdo, el nuevo gobierno también, y metieron a la cárcel a la señora que estaba impidiendo que esas reformas se hicieran. Una vez en la cárcel, ya el sindicato aflojó su poder y están cooperando con el nuevo gobierno para que la reforma se empiece a practicar. Yo creo que en un lapso de 2 sexenios, cuando los niños que hoy están entrando a la primaria, en 6 años se haga una evaluación global, se va a ver si esa reforma está funcionando. Y después, cuando salgan de la secundaria, también se va a ver si eso está funcionando. Y no se diga cuando salgan de la preparatoria, si funciona esto. Esos chamacos van a hacer un estudio y van a llegar a la profesional con mucha capacidad. Eso es lo que creo y espero. Más que fortaleza en el nivel educativo, hay deficiencias. Deficiencias en los alumnos, en los padres, en los maestros. Empezamos por los maestros. Los maestros, si uno asiste a la escuela, a cualquier hora que vaya, los maestros tienen entretenidos a los alumnos con cualquier cosa, ¿sí? Y ellos están platicando como si nada con los demás compañeros. Los padres de familia que no exigen una mejor educación, y los alumnos que se conforman con un 2 o 3, además saben que ese 2 o 3 se viene convirtiendo en 9, porque son 2 puntos de tarea, 2 puntos de uniforme, 2 puntos de asistencia, y el alumno que se conforma, pues de todos modos voy a sacar 8 o 9, es excelente calificación, y esa es una mentira. A la hora que ellos terminan una universidad, una preparatoria, una carrera técnica, no saben nada, llegan a lo laboral y están pésimos. ¿Por qué? Porque ellos están confiados, y nosotros como padres de familia debemos de exigir a los maestros a nivel educativo, se debe de exigir una mejor calidad. Bueno, yo creo que en el sistema educativo mexicano no le encuentro, yo no veo nada fuerte, al contrario veo que es muy pobre la educación en México. Sabemos que hay corrupción, que son círculos viciosos que hasta apenas en ese sexenio empiezan a querer romper con ese sistema de dedazos, de todo lo corrupto que puede haber en el sistema mexicano. Un ejemplo claro es que cómo es posible que un maestro que da clases en un turno matutino vuelva a repetir en el turno vespertino. Ya no es la misma capacidad que tiene para dar clases, aguantar a 40 alumnos en primer grado y aguantar 40 alumnos en un segundo turno. Ya no es la misma capacidad que debe tener un maestro en una situación normal, dando clases en un solo turno. Eso es algo de lo que yo creo que está mal en el sistema educativo mexicano. Hay muchísimas cosas más, pero es algo de lo que yo veo mal, de que habiendo tantos maestros que no puedan, que sean los mismos que repiten en muchas escuelas, no en una, en muchas escuelas que repiten turno uno y otro más. Entonces, es lo que yo pienso del sistema. Le falta, bueno, al sistema educativo le hace falta mucha, ¿cómo se le podría llamar? Pues más educación, o sea, más enfocado a lo que es la educación, porque como que les meten muchas cosas que nada que ver con la educación,
a lo que en sí debería de ser la educación, por decir, en los valores cívicos, nada que ver. La historia, menos, ya se está perdiendo muchas de esas cosas de las que antes eran tanto en valores cívicos como en historia. Y pues ahora todo, o sea, como que están metiendo más lo que es, por decir, festejos, que nada que ver en y están dejando en sí lo que es la educación, pues muy pobre en sí. Bueno, más que fortalezas, yo lo que veo es una gran debilidad, un gran problema. El sistema educativo mexicano está al revés. Tenemos poca preparación para los maestros, para las personas que estudian en el nivel básico, donde hay más estudiantes, más personas, más niños, y ya en niveles avanzados como universidades, donde hay buenos profesores, buenos catedráticos, buenas personas, hay menor cantidad de alumnos, menor cantidad de oyentes. Entonces ese sería el mayor problema, sería el colocar a maestros especializados en el tema, en las primarias, para enseñar a los niños. No hay nada mejor que un físico enseñando física o un matemático enseñando matemáticas, a diferencia de muchos profesores que hoy día ya tienen desfasados los conocimientos o que simplemente no encajan ya en la sociedad actual. Una de las fortalezas que tiene el sistema educativo mexicano podría ser también la nueva tecnología que se está incrementando. Desgraciadamente hay el gobierno está aportando mucha tecnología, pero hay maestros y directores que no saben usar esta nueva tecnología. Entonces podría ser entre ventaja y desventaja para el sistema educativo, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que el gobierno te da, pero realmente los maestros y directores están actualizándose para este fin. Pues yo creo que están a medias, porque a final de cuentas los maestros muchos no se prestan al cambio, no se prestan a llevar a cabo todos los nuevos procesos de educación, que a final de cuentas les está absorbiendo tiempo de grupo, de frente del grupo, para que se pudieran mejorar estas técnicas que están en cursos los maestros, y a final de cuentas por ir a esos cursos, por esa carrera administrativa que llevan para cualquier trámite que les requieren dentro de sus formatos de precartillas, no hacen su labor docente dentro del salón hora de clase. Entonces ahí se viene un desajuste tanto para los chicos que están dentro de horario de clases, que se presta al bullying, se presta a otro tipo de situaciones cuando no está el maestro. Así es, por desgracia, este tipo de cursos que les dan a los maestros lo hacen dentro de los mismos horarios de la escuela. Entonces eso le resta a los chicos tiempo, lo que desgraciadamente el tiempo ya no se vuelve a recuperar jamás. ¿Por qué? Porque se dejan 1 o 2 días sin clases. Entonces es muy importante para los niños que de por sí los días festivos que tenemos, o sea, los días que no vamos a la escuela, y todavía eso le sumamos los días de los cursos, pues imagínense nada más. Creo que es una desventaja eso para los chicos, ¿no? Considero que esos cursos deberían de hacerse, no sé, sabatinos, porque sí se puede, y sí hay cursos sabatinos, nada más que es, pues que los maestros realmente quieran involucrarse y no se puede decir perder el tiempo, sino invertir su tiempo para los chicos. El tema educativo mexicano. El sistema educativo mexicano es un fracaso dentro de lo que es el área de aprendizaje en los alumnos. Con el nuevo sistema en competencias que se ha incrementado desde la primaria, secundaria y las escuelas medias superiores, es un hecho que es un fracaso probado en Europa y en Sudamérica,
y ahora se ha implementado en México. Y tiene dos vertientes muy importantes. Primero, el dinero que no se le inyecta a la infraestructura, a los materiales didácticos y al apoyo a los profesores. Ese dinero está en unas cuantas manos. Ya sabemos que ha sido una tradición, sobre todo en las administraciones priistas, que se quede el dinero en unas cuantas personas y los recursos no llegan a las escuelas. Traducción, falta de materiales, apoyos didácticos, libros, sistemas electrónicos, TICs, etc. Todo es un reverendo fracaso. Corrupción, robo y sobre todo la falta de que alguien que esté en la Secretaría de Educación Pública, que es la institución que da estos recursos, pues es manejada por gente política, no es una persona que esté dentro del sector educativo. Y la otra, que yo creo que es muy importante, es que a los profesores no se les está dando la posibilidad de poderse preparar, de especializarse dentro de sus áreas o de sus dinámicas dentro del sistema educativo. Se ha desvirtuado la preparación de los profesores a manera de justificar un presupuesto y no se logra llegar a un objetivo real. Que los profesores estamos, por supuesto, interesados en llegar a esos fines, porque las instituciones públicas de gobierno, y sobre todo las públicas, están acostumbradas a que el profesor tiene que enseñar, aunque no tenga lo más elemental. Y otro punto que sí me gustaría sobre todo tocar es sobre los trabajos que realizamos a nivel de pedagogía. Ahorita se ha visto mucho lo que es la capacitación, la actualización de conocimientos, y los trabajos que se realizan en cada una de las disciplinas se quedan en el método burocrático de las instituciones. Así que estas herramientas que van a favorecer el aprendizaje y que son elementales para esto a los alumnos, no les llegan. Hay otras cosas desagradables como el hecho de que no están interesados, el gobierno no está interesado en que la gente se prepare, porque de esta manera puede apropiarse de las voluntades. Y pues este sistema simplemente es como tapar una parte del gran vacío que hay en verdaderamente obtener resultados que eleven el aprendizaje en los alumnos. Con respecto a las fortalezas, hay maestros muy interesados en trabajar y en desarrollar recursos humanos de manera que puedan aportar al país. Están inmiscuidos una cantidad enorme, millones de maestros, y tenemos afortunadamente, aunque la infraestructura es pobre, tenemos las áreas para poder lograr ese desarrollo. Ese yo creo que sería una fortaleza, porque hay otros países que no cuentan ni siquiera con espacios para poder impartir clases. Esa sería una gran fortaleza. Y la debilidad, ya estamos cansados de tantas promesas, de tantos cambios, de tantas reformas. El día que las personas que estén manejando nuestro país verdaderamente estén interesados en un cambio, tendrían que empezar a cambiar ellos.
porque dicen que al maestro hay que hacerle un examen para saber si está apto o no. Y yo daría esta respuesta a esos exámenes. Estamos de acuerdo en someternos a ellos. Pero primero tendríamos que hacer exámenes a quienes están dirigiendo el país para determinar si son aptos o no de ocupar ese espacio. Todo es una cadena. Si hay rateros, si hay gente que no le interesa que las personas se desarrollen y se eduquen, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces es la gran debilidad, nuestro gran sistema democrático político del país, que lo único que está haciendo es retrasar el desarrollo en la educación. Bien, vamos a entrevistar a la maestra Irma, maestra de la UNAM, Irma Herrera Obregón, con esta pregunta que se refiere a la educación en México. ¿Qué opinas de la educación actual en México? Bueno, creo que es bastante deficiente. No está pensada para formar a los niños o a los muchachos como personas pensantes. ¿Podría ampliar más ese punto de vista? Sí, en la reforma educativa se dieron algunos cambios y aún antes de la reforma educativa existía un esquema de educación que tenía que ver con un proyecto Estado-Nación. Para poder reafianzar ese proyecto Estado-Nación, entonces la educación se hace o se arma a partir de esquemas de repetición. Es decir, los niños lo único que tienen que hacer es aprender lo que se les dice, digamos, y repetirlo. O sea, no necesitan ni cuestionarse, ni pensarse, ni proponer. Eso hace que la educación sea muy deficiente. Si uno piensa en el proyecto del país, digamos, ¿no? Que, bueno, para esta época actual el país está en una crisis terrible y se ve venir una todavía peor, ¿no? ¿De qué forma influyen los medios masivos de comunicación en la educación actual? Bueno, pues forman más que la educación a veces, ¿no? Competir contra los medios de comunicación es difícil, ¿no? Estás enfrentándote a generaciones que son visualmente muy activas. Entonces, una formación de un profesor en un aula con 40 niños o 40 jóvenes, de la edad que sea, compitiendo contra una pantalla que tiene un montón de colores, imágenes, cuyo movimiento es constante, ¿no? O sea, donde el flasheo de imágenes es de verdad muy rápido, entonces obviamente el salón de clases se hace aburrido, ¿no? O sea, competir contra eso es difícil. ¿Tiene alguna propuesta para mejorar la educación? ¿Podría proponer algo para mejorar la Claro. educación? Pues justamente lo que estoy diciendo es que la propuesta tendría que ir en el sentido del cambio, ¿no? Del cambio de los esquemas y del cambio de los programas. Y también del cambio en términos de los objetivos de la educación en sí misma. O sea, la educación para mí no es formar para repetir, sino tendría que ver con hacer jóvenes profundamente reflexivos, profundamente propositivos, que tuvieran opciones de crear respuestas, ¿no? Ante una realidad que hoy día en todos los ámbitos, en la seguridad, en la salud, en la educación, en todos los ámbitos está convulsionando este país, y que pudieran dar respuesta a esos problemas nuevos, de una realidad nueva. Muy bien, muchas gracias. A usted, gracias. Buenos días, mi nombre es Lucía Maldonado, soy pedagoga, estoy estudiando el doctorado en educación, terminé la maestría también en educación en la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente laboro en el Colegio Francés Hidalgo como coordinadora académica. Desde mi punto de vista, las debilidades que encuentro en la educación en México es que a partir de una mala administración no se han enfocado ni repartido adecuadamente los recursos que se tienen en México para la educación a nivel desde el básico hasta los profesionales. Además de que desafortunadamente a partir de esto no hay motivación ni incentivos para los profesores. En el momento en el que nosotros propongamos incentivar, se aumenten los sueldos y demás, los profesores estarían más motivados para implementar nuevas estrategias dentro de la educación en México. Además, otra de las debilidades
sería la infraestructura de las mismas escuelas. De acuerdo, todo es una cadena. De acuerdo a que hay bajo presupuesto, las infraestructuras de las escuelas en educación, de acuerdo al gobierno, no es la adecuada. Los salones no tienen buena ventilación, las bancas están en malas condiciones, etc. Y en cuanto a fortalezas, puedo observar que hay mucho interés por parte de los padres de familia para motivar a sus hijos y complementar y apoyar a las escuelas para crear diferentes estrategias de educación en cuanto a círculos de lectura, apoyo y participación por parte de los padres para crear diferentes eventos e incrementar las actividades que se propongan dentro de la misma escuela. Pueden ser actividades de círculos de lectura, alguna kermés, etcétera, para recaudar fondos y contar con mayores recursos en cuanto a libros, que haya buena iluminación, que los espacios sean acordes a las necesidades de cada estudiante. Buenas tardes. ¿Qué es lo que piensas tú de la educación mexicana? Bueno, yo qué opino de la educación mexicana, que deberían de mejorar sus técnicas para que los niños puedan aprender más en todos los sentidos, porque bueno, muchas veces la educación es fundamental, porque si hablamos de los maestros, pues tendremos que emplear, bueno, como maestros, otras formas de educar a los alumnos. Esto sería en base porque hay muchos maestros que igual y pues sí no ponen el interés en su trabajo como tal. Entonces, bueno, yo en lo particular lo que haría sería, no sé, para que los maestros tuvieran más interés hacia dar sus clases, sería apoyarlos con respecto a que si entre mejores maestros sean, mejor pagados serán y que se estén actualizando continuamente. ¿Qué le reconocerías a la educación mexicana? ¿Yo qué le reconocería? Le reconocería, pues hasta ahorita, hasta los momentos de ahorita, pues reconocería que pues han tenido buenos trabajos, pero les falta aumentar más. Porque bueno, a comparación de otros países, pues sí, la educación en nuestro país está, pues no es buena, pero tampoco es mala. Entonces, pues sí, habría que mejorarla para que pues llegáramos a ser de los primeros países en la educación. ¿Tú crees que su comité está bien hecho, bien formado, o es algo incorrecto? Pues yo siento que es un poquito incorrecto, porque si empezamos por los de arriba, pues habría que ver qué tanta capacidad tienen para enseñar a los demás maestros. Muchas gracias por todo. De nada. A pesar de su sólido fundamento constitucional, el sistema educativo de nuestro país evidentemente muestra preocupantes debilidades. Hablemos de los profesionales desocupados. Un estudio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, revela que la problemática afecta al 40% de los egresados universitarios. También, de acuerdo al portal CNN, si la economía no aumenta su nivel de crecimiento en esta década, 305,000 egresados de universidades de todo el país se enfrentarán a la desocupación. Y se teme que para el año 2020 la cifra de afectados podría superar los 3 millones. En los últimos 10 años, el número de profesionales en el país se incrementó en un 2,8%, pero de ese total, un 16% se mantuvo inactivo. La tasa de desempleo en el área profesional subió de 2,3% al 5,1%. Esto ha generado tanta frustración y resentimiento social. Las violentas protestas ciudadanas van en aumento día tras día. ¿Y qué hay del analfabetismo? Aunque en el país la educación básica en primaria y secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes por diversas razones no asisten a la escuela y por lo tanto muchos de ellos no saben leer ni escribir.
En México, en los últimos 40 años, el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años de edad bajó del 25.8 al 6.9%, y esto se puede observar en la siguiente gráfica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el crecimiento de la población en nuestro país y veremos realmente lo que ha logrado el sistema educativo mexicano. Veamos el siguiente cuadro comparativo. En el año de 1895, la población total de México era de 12.632.428, y de estos, 6.069.677 eran analfabetas mayores de 15 años. En 115 años, el índice se ha reducido de un 45% de analfabetas mayores de 15 años a casi un 6% de analfabetas en el año 2010. Esto, en números, presenta un gran avance. Sin embargo, en estos tiempos modernos, saber leer y escribir no es suficiente para ocupar puestos bien remunerados en la fuerza laboral. Se requiere, aparte de leer y de escribir, saber hablar otro idioma, como el inglés, así como manejar hábilmente las tecnologías de la informática y comunicación, las TICs. De lo contrario, los que sabemos leer y escribir, quedamos como analfabetas funcionales, pues resultaríamos no funcionales en cualquier empleo que solicitáramos. Ahora analicemos por último la deserción escolar en México. ¿Qué la origina? Según el último censo aplicado en México, de los 6.71 millones de adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, 2.21 millones no asistían a la escuela. Esta cifra demuestra el drama de la deserción escolar que se vive hoy en día. Hay importantes razones para la deserción, como por ejemplo la falta de recursos económicos. Respecto a la educación media superior, más del 52% de jóvenes ha dejado de estudiar debido a dificultades económicas en sus hogares. A pesar de su sistema de becas, el sistema educativo mexicano no ha podido ayudar a muchos jóvenes universitarios por la falta de empleo. Aunque la desintegración familiar no presenta un porcentaje alto en las estadísticas, es un factor de deserción muy fuerte y va en aumento. Cada vez más niños que deberían estar estudiando la educación básica dejan de ir a la escuela, gracias a que sus padres se divorciaron y se separaron. Este índice de deserción se redujo un poco. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, entre el 2000 y 2012, el porcentaje de alumnos de primaria pasó del 1.9% al 0.7%. En la secundaria fue del 8.3% al 5.6%. Y en el bachillerato fue del 17.5% al 14.9%. Podemos ver que el índice de deserción aumenta en los niveles de secundaria y preparatoria. El porcentaje es mucho mayor en la universidad. De acuerdo con el INEE, tan solo al concluir el sexenio de Felipe Calderón, se quedaron fuera de la escuela 4.773.641 niños y jóvenes de entre 3 y 17 años. Es triste ver cómo el sistema educativo mexicano no puede satisfacer la demanda educativa debido a la pobre economía destinada a la educación.
Es desconcertante saber que México ha gastado el 93% del presupuesto destinado a la educación, en salarios y en la gestión de la reforma educativa. Si el sistema monetario mexicano no actúa con prontitud, nuestro país sufrirá de gran manera.